El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla su pastor y amigo Jesús Medina para bendecirlos hoy con una palabra de parte de Dios. Y esa palabra maravillosa siempre viene para levantar al caído, para levantarnos del lugar donde estemos postrados. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra para hoy está en Hebreos 4, versículo 16, donde dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, por medio del camino que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, para que nos acerquemos al trono de la gracia en plena certidumbre de fe. Hebreos 4:16. El tema para hoy lo he titulado El significado del velo rasgado. La tarde que Cristo murió en esa cruz del Calvario, sucedieron varias cosas. Por ejemplo, dice que cuando Él murió, los sepulcros se abrieron en Jerusalén y en algunas partes. Se abrieron los sepulcros, dice, y resucitaron algunas personas que habían muerto, justos, claro, personas que murieron esperando en el Señor, confiando en esa promesa. Porque los que murieron antes de Cristo son alcanzados a través de la muerte y la salvación que Cristo trajo para ellos también. La cruz marca esa diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Todos somos salvos y alcanzados por el sacrificio de Cristo. Y esa tarde que Cristo murió, dice que los sepulcros se abrieron y muchos de los que habían muerto salieron de los sepulcros y aparecieron vivos en el pueblo. Se presentaron vivos. Esa fue una de las cosas que sucedió increíbles. También dice que hubo oscuridad, la tierra se oscureció, hubo como un eclipse de sol, sin argumentar qué fue lo que pasó, pero el sol escondió su rostro. No se sabe si fue un eclipse, si fue una alineación de planetas, qué pasó ese día, pero hubo oscuridad. Quedó, siendo las 3 de la tarde, quedó oscuro como a medianoche. También dice la palabra del Señor que hubo un terremoto fuerte que sacudió la tierra. Hubo cosas tremendas, de tal manera que los mismos que lo habían crucificado dijeron verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Pero un evento que sucedió y al cual quiero referirme en esta mañana es que cuando Él expiró, cuando Él entregó su espíritu, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significado tiene esto? Quiero referirme a ese significado, el significado del velo rasgado. Es algo que nosotros tenemos que entender. Si queremos disfrutar de la gracia, de la gloria de Dios, si queremos realmente, hermanos, nosotros tener comunión con el Señor y vencer tantas cosas que hay en nuestra vida, tenemos que entender el significado de la muerte de Cristo, el verdadero significado de su muerte. El templo había sido hecho por un diseño que Dios le dio inicialmente a Moisés,
cuando construyó el tabernáculo de reunión en el desierto, Dios le dio un diseño y ese diseño era 4 partes. La primera parte se llaman los atrios. Era un patio donde podían llegar todas las personas, extranjeros, simpatizantes, como decir los pecadores, la gente que no era parte del pueblo de Israel, llegaban hasta los atrios. Ahí en esos atrios se reunían ellos, hasta ahí podían llegar. Pero en la segunda parte estaba el lugar donde el pueblo de Israel, toda la nación se reunía para orar y para escuchar la palabra y para traer sus sacrificios al templo. Por eso cuando el Señor se acercó al templo, ¿se acuerdan? Que dice que había gente comprando y vendiendo palomas y palominos y becerros y cabras y vendían bueyes y ovejas. Había un comercio allí, eso era en los atrios. Y el Señor se enojó, porque Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, y vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Ahora vamos ubicándonos por qué el Señor era ahí en ese lugar, en los atrios, en la parte de afuera, en la parte exterior, donde Él volcó las mesas y los echó fuera. En segundo lugar estaba el lugar donde el pueblo se reunía. El pueblo de Israel, ya los judíos, los que eran de la nación, tenían derecho a entrar hasta ese lugar, el segundo lugar, que se llamaba el lugar de reunión del pueblo. La tercera parte estaba el lugar santo, desde donde los sacerdotes ministraban tanto al pueblo como a Dios. Era los sacerdotes eran como unos intermediarios. La palabra sacerdocio significa intercesor o mediador. Ese lugar donde los sacerdotes ministraban se llamaba el lugar santo. Ninguna persona, ni extranjero, ni del pueblo, tenía acceso a ese tercer lugar, que era el lugar santo. Pero el cuarto lugar, donde nadie, absolutamente nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, cada año se llamaba ese lugar el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto, allí estaban unos querubines hechos de oro con sus alas extendidas, pero ese lugar santísimo era el lugar donde moraba la misma presencia de Dios. Solamente podía entrar cada año un sumo sacerdote que tenía que prepararse durante ese año cuando le correspondía entrar a ese lugar. Tenía que prepararse con purificaciones, consagrado, porque si esta persona entraba a la presencia de Dios y no estaba preparado, no era digno, no estaba plenamente purificado y agradable a Dios, esta persona moría. No entraba y salía vivo. No podían entrar a sacarlo porque también morían. Entonces lo que hacían era que le amarraban un lazo, una cuerda en uno de sus pies con unas campanillas para que él, si se movía, las campanillas sonaban, era señal de que estaba vivo. Era expectante, hermano, era un espectáculo tremendo cada año tener que entrar a ese lugar de la presencia de Dios con terror. Esos sacerdotes entraban temblando con terror, porque aunque ellos se purificaban y se preparaban, pero no sabía si había algo que no agradaba a Dios y la persona podía morir. Era terrible, hermano. Ese lugar santo del lugar santísimo estaba separado por un velo espeso de color púrpura. Ese velo separaba al pueblo de la presencia de Dios. Y como les dije, nadie podía entrar. Si sentían que ya las campanillas no se movían, era señal de que había muerto. Y lo tenían que alar con la cuerda, sacarlo afuera, alado. No podían entrar. Era terror. Era el símbolo de lo que es la presencia de Dios, de su santidad, comparada con el pecado del hombre. El sacerdote tenía que entrar primero con un cordero. Por él tenía que entrar con un cordero y ofrecerlo en el altar del sacrificio y decir: Señor, perdona mis pecados. Traigo este cordero como sustituto por mi propio pecado y el de mi familia.
y degollaba el cordero y derramaba la sangre como símbolo de transferencia de su pecado a ese cordero que moría. Después el sacerdote, si tenía suerte y le iba bien, salía por un segundo cordero. Y este cordero lo ofrecía ya no por sus pecados, sino por los pecados de toda la nación. Delante de Dios hacía una oración y decía: Señor, somos culpables, hemos pecado, nos hemos apartado de tus leyes y de tus mandamientos, y ofrecía ese cordero en nombre y por los pecados de toda la nación. Esto era lo que pasaba, hermanos, en ese templo. La tarde que Cristo murió, el velo que se rasgó de arriba a abajo fue el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Ese velo que impedía la entrada a la presencia de Dios se rasgó, se rompió. Y dice claramente de arriba a abajo, dando a entender que Dios mismo desde arriba tomó la decisión de quitar, de romper el velo. ¿Qué nos explica el apóstol Pablo en esta mañana? El apóstol Pablo dice: hermanos, acerquémonos pues confiadamente al lugar santísimo. Entremos al lugar de su presencia por medio del camino que el Señor nos abrió, escuche, a través del velo, esto es su carne, el cuerpo de Cristo, por sus heridas, por su costado herido, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Y el camino a la presencia de Dios, al lugar de su presencia, dice: acerquémonos pues, ya no con terror, ya no con temor, ya no temblando de miedo, porque por medio de la sangre de Cristo nos abrió el camino para que entremos directamente a la presencia de Dios. Dice la palabra que el ministerio sacerdotal de los levitas y el ministerio de Aarón fue quitado, porque el ministerio de ellos era ser intercesores o mediadores entre ese lugar, entre Dios y los hombres. Pero dice la palabra que ahora Cristo entró. Ese día que murió, por medio de su muerte y de su sangre y su sacrificio, Él entró. Por eso el velo se rompió, porque Él entró directamente al lugar santísimo. Y dice que fue hecho sumo sacerdote, viviendo para interceder por nosotros. Ya no es a través de sacerdotes, ya no es a través de mediadores. Ya no tenemos que ir a un hombre y confesarle los pecados y arrodillarnos ante una persona para que nos perdone, porque el hombre no puede perdonar al hombre. El único que puede perdonar nuestros pecados es aquel que murió por nuestros pecados. Por eso dice que Él es el único y sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por nosotros. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la palabra: hijitos míos, si alguno de ustedes hubiese pecado, tenemos un abogado, un mediador, un intercesor, un intermediario entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted no puede ir a Dios a través de ninguna otra persona, ni santo, ni virgen, ni sacerdote, ni otro mediador. Aquí lo dice claramente en 1 Timoteo 2:5, porque ante ese Dios solamente tenemos un solo mediador, Jesucristo, hombre. Dice la palabra: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo. Algunas personas dicen: es que Dios tiene varios nombres, y lo llaman Alá, y lo llaman Yahweh, y lo llaman Jehová, y otros lo llaman, pero es el mismo Dios. Pero ¿sabe qué? Solo hay un mediador. No tiene otro nombre, sino solo Jesús. Es el que fue hecho mediador del nuevo pacto.
Cuando el Señor esa tarde estaba reunido con los apóstoles, les dijo: tomen esta copa, la copa del vino rojo, símbolo, dijo él, este es el símbolo de mi sangre que por vosotros es derramada. Y la llamó la sangre del nuevo pacto. Todo el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, todo ese río de sangre que se derramaba en las fiestas, en los sacrificios, en los cultos, cada uno traía un becerro, otro traía un cordero, otro traía una palomita, pero todos tenían que traer algún animalito para derramar la sangre por sus propios pecados. Todo este río de sangre se detuvo, porque todo era símbolo del Cordero de Dios que murió esa tarde. Dice, hizo un solo sacrificio, y con un solo sacrificio nos hizo perfectos en el amado. El llamado para que ustedes en esta mañana entiendan, hermanos, es que no podemos ir a Cristo basado en nuestras obras, en lo que nosotros hagamos, en lo bueno que somos, en que es que nosotros dimos una limosna, o que le dimos a un cieguito 1,000 pesitos, o que le dimos. El Señor dice, la palabra de Dios, todas esas justicias y todas esas obras son vistas a la presencia de Dios como trapos de inmundicia, no sirven. Dice en Jeremías, aunque te lavares con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Lo único que Dios acepta para que podamos entrar en su presencia y gozarnos y deleitarnos en su presencia, y lo único que Dios acepta es la preciosa sangre que Cristo derramó esa tarde. Por medio de esa sangre se nos abrió el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendita sangre, preciosa sangre, dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados. Rescatados es como si estuviéramos secuestrados, vendidos al pecado, al enemigo. Dice, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o piedras preciosas o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Bendiciones, hermanos. En este día aprovechemos este camino que está abierto para que entremos directamente a la presencia de Dios. Tú puedes ir a la hora que tú quieras, tú puedes levantarte a la hora que tú quieras. Ese camino está abierto, esa puerta está abierta al lugar santísimo, directamente, hermano, al lugar de su presencia. No es siquiera a través de un intermediario, es directamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos acercamos? Dice, para que tú le pidas hoy misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo no sé qué necesita usted, yo no sé cuál es su problema, no sé cuál es su necesidad, no sé cuál es la lucha que usted está llevando en este momento, pero vaya directamente usted al Señor en el nombre de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo. Dice, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Hay una versión que leí y dice, nos desinfecta de todo pecado. El pecado es una infección que corroe, que daña, pero la sangre de Cristo nos desinfecta. El mejor antibiótico, la mejor vacuna para toda infección es la sangre preciosa de Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted
que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios. ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.